Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos, como siempre un gusto y un compromiso acompañarlos cada día. La ex fiscal de Guatemala, Thelma Aldana, denunció que hay una campaña de desprestigio en su contra. La declaración de la funcionaria se conoció luego de que el Tribunal Supremo Electoral rechazara su candidatura para las elecciones presidenciales del próximo 16 de junio. Aldana aún puede apelar ante las Cortes. La exfiscal general, que está fuera del país, tiene una orden de captura en contra por supuestos cargos de corrupción. Es nuestra invitada esta tarde en el programa. Quiero saludar a Thelma Aldana, exfiscal general de Guatemala. Señora Aldana, bienvenida. Buena tarde para usted. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Idania. Esta decisión del Tribunal Supremo Electoral me lleva a preguntarle, ¿hay una confabulación de ese pacto de corruptos que usted denuncia frecuentemente para no dejarla participar en el proceso electoral del mes de junio? Efectivamente, Idania, yo constantemente he hecho referencia a que en Guatemala hay un pacto de corruptos que utiliza instituciones del Estado para mantener su status quo, su esquema de corrupción, y obviamente para impedir mi candidatura a la presidencia de la República. La Contraloría General de Cuentas, 4 magistrados del Tribunal Supremo Electoral, entre otras entidades, están en ese esfuerzo, están luchando para evitar mi participación, pero yo estoy convencida de que a través de la Corte de Constitucionalidad vamos a ganar esa batalla legal que al final es una batalla política. ¿Cuál es el camino a seguir a partir de ahora? Es decir, usted puede ir a la Corte Suprema de Justicia y el último paso que acaba de mencionar es la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. ¿Son los escalones que tiene ahora que subir? Efectivamente, el día de mañana se va a estar presentando una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia y luego llegaremos ante la Corte de Constitucionalidad muy rápido porque en Guatemala, en el proceso electoral, todos los días y horas son hábiles. Ahora, señora Aldana, ¿qué pasa si ocurre lo mismo? Es decir, si la justicia en sus distintos niveles está cooptada en Guatemala por los corruptos, si la mano de la corrupción se extiende hasta la Corte de Constitucionalidad. Yo tengo fe que la Corte de Constitucionalidad, que en Guatemala ha sido garante del respeto a la Constitución política, va a reconocer el derecho que tenemos a elegir y ser electos. Ahora, quiero insistir en este punto porque me parece importante. Si todos los caminos se cierran, esperemos que no sea así, evidentemente, porque al final uno cree en la Constitución o en las constituciones, se hacen para ser respetadas. Pero también hemos visto cómo se respetan en distintos lugares, sobre todo en nuestra región. Si todos los caminos de la justicia se cierran, señora Aldana, ¿qué ruta le queda? ¿Cuál es el camino a seguir? Tenemos mecanismos internacionales. Estamos documentando todo lo que está sucediendo en Guatemala y agotado el procedimiento interno, lo sabemos muy bien, podemos acudir ante los mecanismos internacionales y estamos dispuestos a hacerlo. En cuyo caso, si se lleva a cabo el proceso electoral en Guatemala sin que se permita la participación de todos los que tenemos derecho, vamos a ganar en un mecanismo internacional y cualquier gobierno de Guatemala va a ser ilegítimo y eso lo vamos a poder probar con mucha facilidad. La verdad que uno
ve todos los obstáculos que hay en su camino y lo que uno se pregunta es, ¿no sería más fácil, señor Aldana, ganarle con votos en un proceso electoral? Por supuesto, ese es el mecanismo democrático y por eso es por lo que estamos luchando, porque sea el pueblo a través de los votos el que tome la decisión. Así debe funcionar una democracia y ese es nuestro esfuerzo. Bueno, lo que pasa es que el soberano pareciera que sirve para unas cosas y para otras no. El pueblo pareciera ser un término acomodaticio de acuerdo a quien lo use o de acuerdo a la necesidad que se tenga de convocarse, ¿no? En las democracias el soberano es el pueblo y el pueblo necesita estar informado, necesita tener claridad de que en Guatemala hay un pacto de corruptos. Nosotros sabemos que la mayoría del pueblo guatemalteco ya lo sabe y lo demostraron en el 2015. Hubo un despertar ciudadano contra ese esquema de corrupción y contra ese esquema de impunidad. Del año 2015 a la fecha, Guatemala es diferente y las y los guatemaltecos tienen conciencia de que nuestra lucha debe ser contra el pacto de corruptos. Si yo le pregunto o le pido que identifique quién está detrás de todo esto, es decir, usted evidentemente se llevó mucha gente por delante, haciendo respetar la justicia, llevando adelante las investigaciones pertinentes, pero ¿identifica usted en el espectro a alguien en particular? ¿O el pacto de corruptos involucra muchas manos manejando marionetas? El pacto de corruptos está constituido por redes político-económicas ilícitas. Hay un estudio reciente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, de Nómada y de la Fundación MAC, que hace una relación muy precisa, muy exacta de cómo funciona este pacto de corruptos a través de esas redes. En este momento, el pacto de corruptos en el país lo dirige el presidente Jimmy Morales. Es una dura afirmación. ¿Se ha referido el presidente Morales a este caso? ¿Ha hecho público en las últimas horas alguna posición? ¿Se ha manifestado de alguna manera? Que yo tenga conocimiento no, pero ha sido evidente la participación del presidente de la República, Jimmy Morales, en dirigir este pacto de corruptos desde que expulsó al señor comisionado Iván Velázquez y a partir de que ha tratado de detener el avance y el trabajo de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala. Pues señor Aldana, todavía queda camino por andar, queda un trecho largo, atentos a lo que ocurra. Evidentemente, en esta situación en la que se encuentra, imagino que su regreso a Guatemala por ahora está pospuesto. Sí, estamos esperando que las condiciones de seguridad estén dadas para que yo pueda volver a Guatemala, pero sé que será en los próximos días. Muchísimas gracias, Altelma Aldana, fiscal general de la República de Guatemala, hoy en día impedida de participar en el proceso electoral del mes de junio por un dictamen del Consejo Supremo Electoral. Buena tarde para usted, gracias por estar aquí. Gracias, Idania, un fuerte abrazo. Igual para usted. Son las 5:16, hora costa este de los Estados Unidos. Revisamos otros temas que son noticia en la agenda informativa de este día. Es noticia el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien ha refutado las proyecciones de crecimiento económico entregadas por la Secretaría de Hacienda. Según el reporte, el Producto Interno Bruto crecería entre 1.1 y 2.1% para 2019 y uno de 1.4 y 2.4% para el 2020. Sin embargo, para el mandatario es una estimación conservadora, inferior a las que él mismo está calculando. Un estimado
prudente, conservador. Yo creo que se quedaron cortos en la proyección, que vamos a crecer como se estima en cuando menos 2% este año. Ese es mi pronóstico, 2%. Y el año próximo vamos a crecer ya 3%. Es noticia el conflicto legal de Florencia Kirchner, hija de la expresidenta argentina Cristina Fernández, a horas de que se cumple el plazo establecido por el Tribunal Oral Federal Quinto para que la joven regrese al país. El Tribunal Oral Federal Octavo, que también la juzgará por otro caso de corrupción, la ha autorizado a permanecer en Cuba hasta el día 15 de abril, mientras trata un padecimiento de salud que la hizo ausentarse de la Argentina. Recordemos que Florencia es investigada en las causas conocidas como Otesur y Los Sauces por presunto lavado de dinero. Dado que la orden emitida por el primer tribunal sigue vigente, si la hija de la expresidenta Fernández no se presenta el día de mañana, podría ser declarada en rebeldía. Es noticia el paro indígena en Colombia, que llega a su día número 24. Los manifestantes mantienen bloqueada la vía panamericana que conecta los departamentos del sur-occidente del país. Son muchas las afectaciones por la medida de fuerza de los indígenas, que reclaman el aumento en las reivindicaciones y el cumplimiento de pactos con gobiernos anteriores. Su petición es que se aumente las partidas presupuestarias para atender las necesidades de salud y educación para los 105 pueblos nativos de todo el país. Los dirigentes exigen la presencia del presidente Iván Duque en una mesa de diálogos. Sin embargo, el mandatario ha respondido en varias ocasiones que no va a dialogar con ellos hasta que levanten los bloqueos. Llegar a un acuerdo, pero quiero reiterar que el primer paso para que el país vea esa genuina vocación de llegar a un acuerdo fehaciente es levantar las vías de hecho. Y yo he dicho que sin vías de hecho, allá estará el presidente. Chicago tiene nueva alcaldesa. La demócrata Lori Lightfoot fue elegida este martes con el 73,8% de los votos, convirtiéndose en la primera mujer afroamericana y abiertamente homosexual en obtener el cargo. La abogada de 56 años aseguró en su discurso que con su victoria, la tercera ciudad más grande de los Estados Unidos inicia un movimiento por el cambio. Lightfoot enfrentará problemas como las altas tasas de criminalidad, brutalidad policial, corrupción endémica, déficit en las finanzas y falta de recursos para la enseñanza pública. Es noticia la frontera entre Colombia y Venezuela. 2.219 kilómetros de línea limítrofe separan ambos países. Una frontera permeable, una frontera viva, donde aumenta la temperatura a medida que la situación se calienta en Venezuela. Cientos de personas intentan cruzar por todos los medios uno de los pasos que comunica ambas naciones. NTN 24 en el lugar de la noticia con nuestro enviado especial, Carlos Arturo Albino. Carlos, buena tarde para ti. La situación a esta hora, ¿qué ha pasado en el día de hoy? Hola, muy buenas tardes. Y Dania, 28 grados centígrados. Miren, esto no es un plan vacacional, no es un centro de recreación, es el río Táchira, que las personas han decidido no bañarse, sino simplemente cruzarlo para tratar de abastecerse de insumos básicos. Miren, por ejemplo, ya una silla de ruedas este señor allí en sus manos, está cruzando a esta hora hacia territorio colombiano. Aquí está la policía de carabineros de la Policía Metropolitana de Cúcuta, quienes están custodiando este lado de la frontera. Sin embargo, del otro lado, lo que pueden ver son personas, centenares de personas que llevan insumos, que llevan medicamentos nuevamente a territorio
territorio venezolano, luego de que no se pudiera pasar por el puente internacional Simón Bolívar, que tenemos a un poco de izquierda de sus pantallas. Le pido mi micrófono a Henry Cifuentes que me ayude. A un poco a la izquierda, miren para que tengan una idea de cómo está de cerca este puente internacional, donde las fuerzas del régimen chavista han decidido no dejar ingresar a todas las personas que quieran hacerlo por el puente internacional. Es decir, a los mismos venezolanos le exigen unos requisitos, que si tiene una cita médica puede pasar, si es mayor de 60 años también lo puede hacer. De resto, si usted quiere pasar alimentos, si usted quiere pasar medicamentos, no lo puede hacer. ¿Cómo se ha vivido, Idania y amigos televidentes, durante esta tarde y esta mañana acá en el río Táchira, uno de los principales pasos de los venezolanos para llevar insumos a Venezuela? En el siguiente informe les contamos. ¿Por qué tienen que castigarnos así, Dios mío? ¿Por qué? No es justo. Aprovechen esa carretera. Triste, lamentablemente triste. Para mí es triste esto, porque nunca pensé ver esto. Son venezolanos desesperados. Tamara carga en sus brazos a su nieta. Acaban de cruzar el río con la ayuda de los llamados trocheros. Es un grupo de venezolanos que viene del estado Falcón. Tremendo, es tremendo, todo es tremendo, pero bueno, con la ayuda del Señor llegamos todos bien. Jaylee es la hija de Tamara. Está preocupada por su mamá, quien tiene 65 años y tuvo que hacer el recorrido descalza. Han dejado atrás a sus seres queridos. Mi familia, mis hermanos. Con Tamara, Jaylee, la bebé, viaja una amiga. Es Lucila, de 58 años. Dice que ha cruzado para buscar algo de comer para su familia. ¿Usted cenó? No, ¿Usted desayunó? tampoco, porque no trajimos nada sino el pasaje. ¿Qué va a almorzar? Nada, no tenemos nada, solamente llegar. ¿Qué le dice usted a ellos? ¿Que está haciendo esto por ellos? Sí, ¿Qué le dice? que no es fácil, pero tengo que trabajar para mandar comida para la casa y dinero. No es fácil, señor. Uy. Y entonces, concha, tengo que hacerlo porque no hay otra forma. Así como ellos, son muchos los venezolanos que cruzan el río Táchira con la única esperanza de ayudar a su gente que han dejado atrás. Han aprovechado que el caudaloso río ha bajado su cauce para poder cruzar a territorio colombiano en busca de alimentos. Son imágenes que aprietan el corazón. Mi señor, usted hizo este puente improvisado. ¿Cuál es su nombre y apellido? Edgar Moreno. ¿Por qué lo hizo? Para buscar manera de colaborar tanto con el transeúnte colombiano como con el venezolano que viene con mucha necesidad a buscar alimentos y medicinas a esta parte del país. Bien, muchísimas gracias. Voy a tratar de pasar el puente, Idania. Ya a este lado es territorio venezolano. Es lo que están haciendo los venezolanos que están hasta ahora. Por ejemplo, lleva papel higiénico, por ejemplo. ¿No lo consiguen en Venezuela? No, allá no se encuentra nada de esto. Allá no se encuentra nada. ¿Qué significa que tiene que pasar por trocha? Acompáñeme. Naguará, significa es... ¿Cómo le carga la vida aquí a Venezuela? Bueno, significa, concha, le joderse para encontrarlo de uno, mano. Porque este presidente que tenemos no sirve para nada. Estamos a esta hora, Idalia, cruzando este puente improvisado. Usted tiene que ir a comprar todo en Cúcuta y regresar. Regresar otra vez para Venezuela, hasta velas, porque ni luz tenemos. Tenemos que comprar velas y toda la comida aquí porque sale más económica. Idania, para que tengan una idea, muchísimas gracias, mi señor. Para que tengan una idea, ya esto es territorio venezolano, nuestro camarógrafo se encuentra en territorio colombiano. Podemos hacer, pues, porque tengo la nacionalidad venezolana, no hay problema. Y como puedes ver, al fondo continúan llegando venezolanos que vienen a buscar abastecerse de alimentos del territorio colombiano, un poco más hacia la derecha de sus pantallas. Es que como es una frontera tan grande, una frontera tan viva, hay muchos pasos ilegales, por supuesto, que han creado los mismos venezolanos para poder comunicarse entre ambos países y tener, por supuesto, algo para subsistir. Medicamentos, alimentos, medicamentos. Esto es lo que se vive en el río Táchira. Son imágenes muy dolorosas que se registran a esta hora cuando son las 4:25 de la tarde. Y Dani, ¿alguna consulta? No, Carlos Eduardo, impactada, Carlos Arturo, impactada por la cantidad de gente que está allí. Usted y yo compartimos hace un mes y algo, estuvimos trabajando allí en Cúcuta y en Las Trochas, y creo que no era
ni la cuarta parte de la gente que estamos viendo en pantalla en este momento cruzando a diario. Quería preguntarle por el puente. Ayer vimos toda esa situación que se presentó frente a los contenedores que ha atravesado el régimen de Maduro en el puente Simón Bolívar y en todos los demás. Hoy la situación en el puente, ¿cuál fue? Y Dania, desde acá donde estamos, nuestro camarógrafo Henry Cifuentes tiene la visual del puente. Ahí se ven los contenedores. Allá al fondo es el puente internacional Simón Bolívar. Como pueden ver, estamos justamente en la línea, ya del territorio venezolano. En este caso, aquí estoy en territorio venezolano y se ven los contenedores todavía atravesados. 3 contenedores, 2 naranjas y 1 azul. Allí hay un paso de personas, es controlado este paso, controlado por las fuerzas chavistas, quienes son los que deciden quiénes pueden ingresar por este puente. No es todo el mundo. Por lo menos no permiten más de 8 kilos pasar por ese puente. No sé cómo lo pesan, no hemos visto, pero dicen que más de 8 kilos no pueden pasar. Si llevan alimentos, llevan medicamentos, los regresan. Es por eso que la gente utiliza este paso fronterizo. Ha estado bastante tranquilo el paso por el puente internacional Simón Bolívar. Sabemos que hay fuerzas militares, incluso antimotines, de parte del régimen chavista, dispuestos en este puente para que no altere el orden público, como pasó ayer, que las fuerzas de las personas hizo que pasaran por este lugar. Mucho, y lo que me ha impresionado, Idania, es que por este lugar pasa mucho reciclaje, chatarras. El venezolano se ha reinventado para poder buscarla acá en Venezuela, cruzan hacia Cúcuta, la venden, se ganan 10.000, 15.000 pesos y con eso ellos pueden, por ejemplo, tener algo de comer. Mi señora, estamos en vivo y en directo. ¿Para dónde va usted? Para Cúcuta. ¿De qué parte de Venezuela viene? No, de San Antonio. ¿Qué va a hacer en Cúcuta? A traer mercado. Mi señora, ¿y se va a mojar? ¿Cómo va a hacer para pasar? Los puentes le ayudan a uno, le colaboran con el puente. ¿Por qué no comprarlo en Venezuela? Porque hay cosas que no hay. ¿Qué edad tiene usted? 49. ¿A sus 49 años se imaginaba que tenía que cruzar el río para llegar a otro país y conseguir comida? No, pero uno tiene que hacerlo por sobrevivir. ¿Con quién va a cruzar en este momento? Con el niño. ¿Qué edad tiene él? 12. Bueno, muchísimas gracias. Lo dejo que siga su paso. Ahí van a cruzar, Idania, el niño de 12 años, esta señora de 49, que estaban acá hace segundos, conversaron con nosotros y van cruzando el puente porque es un puente improvisado que han hecho los mismos venezolanos para ayudarse de esta manera y que no se mojen en muchos de los casos. Incluso a veces cuando hay tantas personas la gente cruza para mojándose completamente hasta la cintura. Llega aunque se ve bastante llano, pero es un poco hondo este río, el río Táchira, donde nos encontramos a esta hora. Idania. Gracias, Carlos Arturo, gracias por la información, gracias por el pase allí en vivo y directo, aledaño al puente Simón Bolívar, allí en donde comienzan las trochas que comunican Colombia y Venezuela, y allí el río Táchira, el que tienen en pantalla. Nos acompaña desde Cúcuta Carlos Chacón Duarte, él es concejal del municipio Bolívar en San Antonio del Táchira por el partido Primera Justicia. Ayer conversábamos con otro concejal igualmente que nos daba información. Concejal Chacón, buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, un saludo a toda la comunidad internacional. Aumenta el flujo de personas y con él evidentemente la necesidad de atender a la gente. ¿Cómo se está manejando este volumen que se está incrementando en las últimas horas? Bueno, ustedes lo acaban de ver en las imágenes. Reportó el compañero Carlos Arturo cómo crece exponencialmente la cantidad de personas que a diario necesitan sortear o sortean esos 3 o 4 metros de altura, como lo hicieron ayer de los contenedores, que sortean cualquier crecida del río Táchira para sortear un mal mucho más alto, un mal mayor que lleva 20 años azotando a los venezolanos, que es el hambre, la necesidad de medicinas, la necesidad de cualquier servicio o cualquier producto básico para abastecer su vida normal. Allí lo ven en las imágenes, esas imágenes, tú misma lo dijiste mientras reportabas allí con tu compañero, que hace 1 mes, 2 meses estabas allí y ves aún más la cantidad de gente. Ahora yo pregunto, a 50 metros, como también lo vemos en las imágenes, hay un puente internacional, una vía o la única vía legal. ¿Qué sentido tienen que en sus narices, como lo vemos allí, estén abiertas las trochas
que están cobrando mediante grupos irregulares, grupos que no es que son que ellos, digamos, les permiten trabajar, sino que trabajan en sociedad con la Guardia Nacional, que trabajan en sociedad con los entes del régimen usurpador para, digamos, repartirse allí la cantidad de dinero que generan estos ingresos ilegales por las trochas que estamos viendo. La mayoría, si no el 100% de esa gente que veíamos en esas imágenes, les corresponde por obligación pagarle a estos grupos irregulares allí en esas trochas para poder cruzar esa frontera y hacerse de sus servicios básicos. ¿Existe coordinación, concejal, de autoridades como usted con las ONG que hacen vida en Cúcuta y que prestan ayuda a los venezolanos que pasan la frontera? Por supuesto, en eso estamos y no desde ayer, no desde la semana pasada. Tenemos años trabajando en esto, como bien lo dijiste también, Idania, con diferentes fundaciones, diferentes ONG, entes institucionales a distintos niveles aquí en Colombia. Por ejemplo, estamos en mucho contacto con el Hospital Erasmo Meós, que ha atendido cualquier cantidad, más de 15,000 venezolanos en apenas 3 años han atendido allí. El 60%, por dar un solo ejemplo, de las mujeres embarazadas o las mujeres que dan a luz en ese hospital, el hospital más grande de Norte de Santander, son venezolanas. Y bueno, y hay, por supuesto que hay coordinación. También estamos, entre tantos ejemplos, con el tema de los caminantes que necesitan. Es un foco, es un punto focal de digamos, de este problema que ha generado la migración venezolana. Y así hay de todo. Hay hasta ONG o fundaciones que se dedican en el ámbito, digamos, del ocio deportivo, en el ámbito recreacional, dan comida, prestan servicios legales también para todos aquellos venezolanos que necesitan este apoyo en todo digamos, el régimen migratorio. En fin, claro que sí se está trabajando en base o con coordinación de las diferentes autoridades venezolanas. Sí, y las ONG, sobre todo la iglesia, que tiene abierto varios lugares para dar asistencia en comida. Y hay mucha gente, lo digo siempre, que solo atraviesa el puente para poder hacer una comida completa al día. Es una labor extraordinaria la que realiza la iglesia allí en Cúcuta. Concejal, las autoridades, la alcaldía, las demás autoridades, ¿qué dicen? En oportunidades se han presentado molestias que son entendibles además, pero en este momento que el flujo aumenta, ¿han implementado algún operativo diferente? ¿Cómo están manejando la situación? Ok, disculpa, me preguntas por las autoridades en Colombia. Las autoridades en Colombia. Las autoridades en Colombia, bueno, siempre iniciamos con esto, de hecho, nuestro agradecimiento a las autoridades colombianas en diferentes niveles, repito, tanto a niveles municipales, a niveles departamentales, a nivel nacional, todas las ayudas que nos han prestado. Han habido también voces disidentes en este tema y bueno, son respetables, es normal, estamos en un país democrático, hay voces disidentes, voces a favor, voces en contra de toda esta ayuda que se le está prestando a los venezolanos, pero lo digo muy responsablemente, la mayoría, el 80, el 90% de las voces son a favor de la democracia venezolana y repito, así como di el ejemplo del Hospital Erasmo Meós, hay 10,000 ejemplos aquí por dar, solamente en la ciudad de Cúcuta, sin contar los entes y demás, hasta familias en temas privados se prestan a ayudar a toda la migración venezolana que tanto necesita hoy día de una mano amiga para, digamos, menguar o poder sortear un poco tantos obstáculos que se están presentando en la carretera. Pues quiero agradecer a Carlos Chacón Duarte, concejal del municipio Bolívar en San Antonio del Táchira, por el partido Primero Justicia. Autoridades que están en este tránsito para acompañar a los venezolanos que pasan, para tratar de ayudarles en cualquier circunstancia que pueda presentarse. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Hacemos la primera pausa en la tarde de hoy. Recuerde seguir nuestras cuentas en Twitter, se las dejo en pantalla, son las cuentas del canal y mi cuenta personal, donde los leo siempre. Continuamos con más en la tarde de hoy. El presidente de los Estados Unidos visitará la frontera sur este viernes. Así lo confirmó la Casa Blanca, en medio de la incertidumbre que ha ocasionado la amenaza de Donald Trump de cerrar pasos limítrofes con México para poner frente a la inmigración ilegal. Esta mañana el presidente Trump insistió en que cerraría la frontera con México
o amplias secciones de la misma, si el Congreso estadounidense no pone fin a lo que llamó vacíos del sistema migratorio. El Congreso debe reunirse y eliminar inmediatamente los vacíos en la frontera. Si no actúa, la frontera o amplias secciones de la frontera se cerrarán. Esto es una emergencia nacional. Aunque el presidente Trump reconoce los esfuerzos de México para controlar el cruce de inmigrantes a los Estados Unidos, la posibilidad del cierre fronterizo sigue latente. Quiero saludar a Laura Sepúlveda, periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América. Laura, adelante con el reporte. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho un reconocimiento del trabajo que está haciendo México para contener la gran cantidad de centroamericanos que tratan de llegar hacia los Estados Unidos para solicitar una condición de asilo, lo que merma en cierta cantidad la posibilidad de que se lleve a cabo un cierre parcial o total de la frontera. Pero todavía hay expectativa de qué es lo que puede suceder, pues el día de ayer una de esas personas que a diario cruza la frontera, esos puntos de control como el que hay en el puente Santa Fe, se dio cuenta que precisamente hay unos alambres de púas que están puestos a un costado de la calle y que estarían listos para ser alados en caso de que se diera la orden del cierre fronterizo. Pero esto ha causado expectativa en las partes, pues recordemos que también hay personas que están atentos a que se pueda generar esta orden, pues consideran que el gran aumento de estos inmigrantes que llegan hacia los Estados Unidos ha incrementado la inseguridad y además resaltan los cuerpos de control como la patrulla fronteriza, que ellos ya no dan abasto y que por eso han tenido que entrar en esta medida en la que capturan y los dejan en libertad. Aún no se sabe qué pueda pasar a lo largo de la jornada, pero en este cubrimiento especial estaremos en los puntos de frontera precisamente revisando cuál es la situación y cuál es la actitud que se vive aquí en El Paso, Texas. Soy Laura Sepúlveda de La Voz de América. Gracias a nuestra colega de La Voz de América por el reporte desde allí, desde Texas. En esta parte del programa nos acompaña César Damián Retes. Él es secretario técnico de la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe del Senado mexicano. Bienvenidos, muchísimas gracias. Buenas tardes, Idania, y buenas tardes también a todo tu auditorio. Muy buenas tardes. ¿Se cumplirá en esta oportunidad la amenaza del presidente Trump de cerrar los pasos fronterizos? Mira, ayer el secretario de Estado Mike Pompeo anunció que en una comunicación con el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard Casaubon, que no se pretendía hacer un cierre total de la frontera y que incluso tampoco se contemplaba un cierre parcial. Desafortunadamente, implementar una medida de este tamaño, que será un cierre, ya sea total o parcial, representaría pérdidas millonarias para ambos países. Y te doy un dato, el 90% de los aguacates que se consumen en Estados Unidos llegan desde México. El comercio entre ambos países oscila entre 1.700 millones de dólares diarios, según datos de las agencias estadounidenses. Esto es, un cierre de la frontera México-Estados Unidos tiene un impacto económico, político y social sin precedentes. Bueno, esta es una cantidad impresionante, ¿no? 1.700 millones de dólares diarios, eso es una cifra para no desestimar. Cada vez que se produce una situación como esta, cuando hay esta amenaza de cierre fronterizo, evidentemente sale el comercio a relucir y estas cifras se colocan sobre la mesa. ¿Desconoce el presidente Trump el valor de este intercambio comercial? Es decir, no perdería solo México, perdería Estados Unidos. Así es, me parece que el presidente Trump, como todo político, tiene la información a su acceso. Y recordemos también la coyuntura y el contexto en donde se encuentra Estados Unidos. Recordemos también que muchos posicionamientos que ha hecho el presidente Donald Trump son realmente o son de tono eminentemente político. Lo que busca realmente es generar legitimidad o obtener más adeptos en términos electorales. Si realmente se va a implementar un cierre en la frontera, pues realmente va a perjudicar a ambos lados, tanto a México como a Estados Unidos. Por nuestra parte, en el Senado mexicano se ha hecho ya un pronunciamiento y una comunicación entre el Senado mexicano y el Senado estadounidense, rechazando esa postura y rechazando la instrucción del presidente Donald Trump de cerrar la frontera entre ambos países. Ahora, quizás
hoy dijo que podían hacerse cierres parciales. La pregunta es, ¿los cierres parciales afectan igualmente que un cierre total? Mira, evidentemente si hacemos estimaciones no va a ser el mismo tamaño del impacto. Sin embargo, también tiene un impacto significativo. Hoy por hoy ya están tomando las comunidades medidas al respecto. Los exportadores mexicanos ya están informando a sus clientes en Estados Unidos de probables demoras en entrega de mercancías. Recordemos también el flujo de personas regulares entre Estados Unidos y México, ya sean los estadounidenses que vienen a México para atenderse en términos médicos o para comprar medicamentos, y los propios mexicanos que van a Estados Unidos a trabajar todos los días, incluso a estudiar. Hay escuelas en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso que están tomando medidas para que las clases se realicen de manera virtual o que incluso los alumnos se queden a dormir. Señor Damián, lo quiero interrumpir un minuto. Usted hablaba del flujo legal de personas en los puntos fronterizos. ¿Qué cifra tiene este flujo? Mira, no tengo el dato a la mano, pero el flujo entre ambos países es impresionante y el puerto principal de personas, no de carga, es Tijuana. Y en Tijuana realmente la comunidad entre Tijuana y San Diego, pues es una sola comunidad. Realmente esa barda, ese muro fronterizo que ya existía incluso desde antes de que Donald Trump llegara a la presidencia, pues realmente es algo que existe sí de manera simbólica. La gente acude a trabajar a Estados Unidos del lado mexicano y del lado norteamericano incluso viajan a Tijuana o cruzan la frontera, te lo mencionaba, para adquirir medicamentos porque son más económicos, para atenderse en algunas clínicas que son mucho más económicas. Entonces, realmente hay una cohesión entre la frontera de ambos países. Claro. Ahora, el presidente Trump se queja constantemente de que México no hace su trabajo o no trabaja lo suficiente para controlar el flujo que va hacia los Estados Unidos. ¿Hay deficiencia en el trabajo de México en este sentido? Mira, hay que recordar, o yo llamaría la atención, que México en diciembre del año pasado firmó el Pacto por una Migración Ordenada, Regular y Segura en Marruecos. Y ese pacto lo que reconoce son los derechos de los migrantes. Y México tiene un compromiso irrestricto con los derechos humanos y evidentemente con los derechos de los migrantes. Hoy por hoy lo que está haciendo México es provocar y generar una migración ordenada, segura y respetuosa de los derechos humanos. La idea es que los migrantes, si su deseo es transitar por México o si su deseo es radicar en México, sea de manera ordenada y segura, que la autoridad cuente con la información de quién está llegando y por qué razón está llegando, cuándo entra y cuándo sale, siempre en respeto de los derechos humanos. El fenómeno migratorio es un fenómeno regional y es un fenómeno que tiene su origen con la humanidad misma. Hoy en Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, se tiene una visión distinta de lo que podría ser el fenómeno migratorio, pero que para bien o para mal nos atañe a todos. Claro. Recordemos también que el gobierno de Donald Trump ha dado señales encontradas. Por un lado, en enero de este año se dio un anuncio de un acuerdo de inversión para la cooperación y el desarrollo de Centroamérica, una medida en cierto punto para evitar la migración o la salida de personas de los países centroamericanos. Y bueno, ahora lo que quiere hacer es cerrar sus fronteras y aislarse como una reacción para que los migrantes no lleguen a Estados Unidos, un país que al final del día se ha nutrido con los migrantes. Ahora, finalmente, cuando se hacen anuncios de este tipo, ¿no se logra un efecto contrario? Es decir, se incentiva ese paso ilegal porque mucha gente, por miedo a que cierren la frontera, corre a ver cómo intenta pasar. Así es, mira, hoy tenemos reportes principalmente de dos cruces fronterizos, Ciudad Juárez y Tijuana, que tiene una acumulación de migrantes, que su aspiración principal pues, es cruzar Estados Unidos. Y ante este anuncio o esta amenaza, bueno, no lo hemos visto nada más en esta ocasión, sino de manera previa en la salida de la presidencia de Barack Obama, cuando teníamos una comunidad de migrantes haitianos en ciudades como Tijuana y que se hizo el anuncio que se iban a dejar de recibir asilados políticos de esos países. Y lo que generaron fueron largas y largas filas, una acumulación de migrantes que hoy de nueva cuenta lo estamos viendo, porque evidentemente incentiva que más gente quiera cruzar antes de que estas medidas se implementen. Y me decía que tenía usted un reporte de Ciudad Juárez y Tijuana, precisamente de este incremento. ¿Maneja cifras?
No tenemos cifras en este momento. Realmente lo que nos está proporcionando el gobierno federal son únicamente indicadores de dónde están los focos rojos. Realmente se están levantando estos reportes de manera diaria y se están enviando en el momento. Pues quiero agradecer a César Damián, secretario técnico de la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe de la Cámara del Senado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto y muchas gracias a ti, Dani. Buena tarde. Seguimos con más. Un migrante argentino que participó en un documental que reveló las carencias y las fallas en los centros de detención de inmigrantes en Florida habría sido deportado desde los Estados Unidos. La familia del hombre había pedido al senador republicano Marco Rubio que mediara para permitir al migrante permanecer en el país. Paola Serna tiene el reporte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos frente al centro de inmigración de la ciudad de Miramar. En este centro se había estado presentando con frecuencia Claudio Rojas. Esta era una de las exigencias de los agentes de inmigración. Él había estado durante 19 años en los Estados Unidos, ya con una familia establecida y con una vida en el sur de la Florida. Él recientemente había participado en un documental de Netflix sobre inmigración. Sin embargo, el mes pasado vino a presentarse aquí a este centro de inmigración, fue detenido y enviado al centro de detención de Homestead. Lo que se sabe hasta el momento es que ya Claudio habría sido deportado y enviado de vuelta a la Argentina. Ayer hasta las 4 de la tarde escuché que la familia no sabía nada de él. Ya hice un llamado a la familia, hablé con su esposa y hoy me dijeron que ya estaba en Argentina. Se ve que lo han puesto en el avión bien tarde. Y no sé si lo dejaron llamar a su familia. Realmente no sé por qué se ensañan así con la gente, pero eso es lo que está pasando ahora en Miramar acá. Es lo que nosotros vemos en el círculo de protección, que están dejando detenidas personas que lo que están queriendo es seguir con la ley y vienen a sus chequeos y de acuerdo al humor de la gente de inmigración que los atiende, quedan detenidos o no. Los últimos días fue que tuvo contacto con el señor Claudio. Después que a mi esposo lo deportaron, el señor Claudio me habló como en 2 ocasiones, preguntándome cómo estaba mi esposo, qué le había pasado, que si había hablado conmigo. Y esa fue la comunicación que yo tuve con Claudio. Y de hecho él me dijo que le había ayudado las últimas veces también a mi esposo a estarlo vigilando porque tenía la presión alta y sobre todo la congestión que tenía mi esposo y ellos estuvieron ahí. Situaciones como esta generan una gran preocupación no solo en la comunidad de inmigrantes indocumentados, sino en las personas que los ayudan, ya que muchos de ellos dejarían de presentarse y cumplir con la ley frente a los oficiales de inmigración mensualmente, ya que en cualquier momento pudieran ser detenidos y enviados de vuelta a sus países de origen. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha publicado el informe sobre desminado en la región. El documento señala que pese a los avances tras el acuerdo firmado con la FARC en Colombia, por ejemplo, este país sigue siendo el más contaminado de toda la región. Emiliana Molina en Washington tiene este reporte. Emiliana, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues según este nuevo informe revelado por el Departamento de Estado estadounidense titulado To Walk the Earth in Safety o Caminar por el Mundo con Seguridad, demuestra que desde 1990 en Colombia más de 11.700 personas han perdido la vida a causa de minas antipersona o artefactos similares. Una cifra lamentable. Tan solo en 2018, la Autoridad de Acción contra las Minas de Colombia, Descontamina Colombia, recibió informes de 171 víctimas de estos artefactos. Tras la firma del acuerdo con las FARC, el Departamento de Estado de Estados Unidos asegura que el proceso abrió las puertas de varias zonas contaminadas, que por años estuvieron bajo el control de la guerrilla. Algunos grupos armados no han cedido en la influencia de muchos territorios y están frenando el progreso de algunos programas. De 2001 a 2018, Estados Unidos invirtió más de 111 millones de dólares para respaldar la remoción de áreas sospechosas peligrosas. Este financiamiento ha permitido el retorno de más de 81.000 metros cuadrados de terreno. Aún así, y pese a los esfuerzos entre gobierno y civiles, Colombia sigue siendo el país más minas antipersona del hemisferio occidental. Expertos del Departamento de Estado aseguran que se reunieron la semana pasada con funcionarios de Descontamina Colombia y que reiteran que la administración de Iván Duque está 100% comprometida con esta causa para continuar con la remoción de minas.
Esta es toda la información que tenemos desde la capital estadounidense. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. Y la Organización Mundial de la Salud puso en marcha una estrategia urgente para evitar el empeoramiento de la crisis humanitaria que afecta a 3 países del sur de África, devastados por el ciclón Idai. Miles de dosis de inmunización contra el cólera empezaron a ser administradas para contener el rápido avance de esta enfermedad. Más de 1.400 casos ya han sido detectados solo en Mozambique, el país más afectado por este fenómeno atmosférico. La noticia la tiene Alejandro Rincón en Nueva York. Hola, feliz tarde para todos. Es alarmante la información entregada hoy por las agencias del Sistema de Naciones Unidas, específicamente la Organización Mundial de la Salud, quien informó que ya son más de 1.400 los casos confirmados de contagio con cólera, solo en Mozambique, el país más afectado por el paso del ciclón Idai, que de hecho devastó no solo esa nación, sino en un conjunto 3 del sur de África. El Sistema de Naciones Unidas ha distribuido estas imágenes en donde da cuenta de la campaña de vacunación que ha emprendido en el transcurso de este miércoles con el objetivo de hacer disponibles lo más rápido que se pueda miles de dosis que puedan contener el rápido avance de la bacteria que causa la peligrosa enfermedad. Adicionalmente, desde el terreno, también el sistema de la ONU compartió las siguientes declaraciones de quienes están atendiendo ahora mismo esta crisis sanitaria. Después del ciclón, mucha de la infraestructura fue dañada y las personas tenían acceso limitado al agua limpia y a la salud, y la vacuna del cólera los protegerá del cólera. Como complemento a las declaraciones que ustedes acaban de ver, también han surgido declaraciones de parte de los portavoces de la Organización Mundial de la Salud desde Ginebra, donde está el cuartel general de este organismo internacional. En los siguientes términos se explicó cuáles son los pasos por venir y la forma como se prevé cortar el paso lo más rápido que se pueda al avance del cólera. La vacuna en contra del cólera llegó el día de ayer alrededor del mediodía, 2 de la tarde. Bueno, en esta mañana se detuvo a las 9 de la mañana el programa de vacunación. Así que estamos hablando acerca de más de 500.000 personas que se espera que puedan ser vacunadas. Sabemos que toda la campaña claramente va a durar varios días, 6 días, en los que nosotros esperamos alcanzar a miles de personas, por supuesto, en todos los distritos para que puedan ser vacunados el día de hoy. También estamos trabajando con todas las comunidades y tenemos la confianza de que ellos también puedan ser vacunados. Entre tanto, aquí en la sede general de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York continúa haciéndose un monitoreo y actualización constante sobre el trabajo de las agencias, pero también sobre el aumento del impacto del fenómeno atmosférico severo. Los últimos datos entregados por la Secretaría General indican que en los 3 países afectados por el ciclón Idai, es decir, en Mozambique, Zimbabue y Malawi, ya hay 843 fallecidos por cuenta de este fenómeno y próximamente se espera que este número siga aumentando. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro Rincón, por la información y a todos nuestros corresponsales en los Estados Unidos. Se ordena remitir copia certificada de la presente decisión al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente a los fines del allanamiento a la inmunidad parlamentaria del referido ciudadano Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez. ¿Cómo se trata a los traidores a la patria? Quien traiciona a la patria no merece llamarse venezolano ni venezolana. Yo sería lo primero. Yo no quiero compartir mi gentilicio con ellos. No quiero. No va a ser la violencia, la intimidación, la que nos detenga. Autorizar la continuación del enjuiciamiento del ciudadano diputado de la Asamblea Nacional Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez. Quiero saber quién de las Fuerzas Armadas o de los cuerpos y organismos de seguridad se va a prestar para secuestrar al presidente de la República.
Es una resolución esperada por muchos. La cuestionada Asamblea Constituyente madurista decidió revocar la inmunidad parlamentaria del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Medida que, por supuesto, ha generado diferentes reacciones en la comunidad internacional que respalda a Guaidó y lo reconoce como mandatario. El presidente de Colombia, Iván Duque, rechazó el proceso para allanarle la inmunidad y aseguró que cualquier intento de captura en su contra podría desencadenar una fuerte respuesta por parte de la comunidad internacional. No solamente es el Grupo de Lima, sino muchos países del mundo que ya han reconocido a Juan Guaidó como presidente interino y a la Asamblea Nacional. Y consideramos que una detención de la dictadura, una persecución criminal a él, amerita un claro rechazo y una acción multilateral muy firme para el restablecimiento del orden en Venezuela. Muchas gracias. También en Europa hay reacciones ante la persecución a Juan Guaidó. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, escribió en su cuenta de Twitter: el dictador Maduro cree que con su grotesco gesto hacia el presidente Guaidó tapa la corrupción, los cortes de luz, el hambre y la falta de medicinas en su país. Si hay alguien que debe ser inhabilitado es Maduro por su incompetencia. Legisladores en Estados Unidos condenaron la decisión de la madurista Asamblea Nacional Constituyente. A través de sus cuentas de Twitter, los republicanos Rick Scott y Marco Rubio rechazaron el proceso contra el presidente interino de Venezuela y aseguraron que la Unión Americana no se quedará cruzada de brazos ante cualquier amenaza contra Juan Guaidó. La falsa legislatura de la Asamblea Nacional Constituyente no tiene autoridad legal para quitarle la inmunidad legislativa al presidente interino Juan Guaidó. Todo esto está diseñado para distraer de los apagones y para intimidar al gobierno legítimo y a la gente de Venezuela de marchar el 6 de abril. Lo diré otra vez. Los Estados Unidos no se quedarán de brazos cruzados si algo le sucede a Juan Guaidó o a su familia. Nicolás Maduro, quedas avisado. A esta hora nos acompaña Carlos Vecchio, embajador de Venezuela ante los Estados Unidos, representante diplomático nombrado por el presidente interino Juan Guaidó. Carlos, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Idania, un placer. Igual para nosotros siempre conversar contigo. Pareciera que el régimen cierra el círculo alrededor de Guaidó, aunque también es cierto que pareciera, por lo menos, no se atreven a dar el paso de apresarlo. ¿Por qué no lo hacen? ¿Cuál es el temor en esta oportunidad? Bueno, porque están débiles, Idania, y esa es la realidad. En otras circunstancias ya lo hubiesen hecho, como hicieron con muchos líderes de la oposición. Pero hoy hay una fortaleza muy importante en nuestro país porque la mayoría del pueblo de Venezuela está buscando una salida a la crisis y que se ha aumentado a raíz de la dificultad con el problema eléctrico. Y no pueden por eso, porque hay una mayoría que busca el cambio, hay un liderazgo marcado de Juan Guaidó como presidente interino y, por supuesto, un soporte y un apoyo importante de la comunidad internacional. De manera que ayer veíamos cómo trataban incluso, Idania, de escurrir la palabra allanamiento, no saber cómo colocarla. A Juan no solo le han hecho esto, sino también le han atentado contra su vida en las concentraciones que ha hecho. Y porque el pueblo está claro, Idania, que la solución de Venezuela no pasa por meter preso a Juan, sino pasa por salir de la dictadura y salir de Maduro. Y el foco tiene que ser ese, como lo mencionaba el presidente interino Juan Guaidó. Nosotros no vamos a desviar nuestra atención y nuestra presión, así con la persecución que nos han hecho, como lo dijo, donde todo el mundo ha hecho sacrificios, el pueblo, bueno, el foco tiene que mantenerse, Idania, en aumentar esa presión para que nosotros podamos salir de la dictadura y resolver definitivamente esta crisis. ¿Cómo se ha tomado Estados Unidos este anuncio del allanamiento de la inmunidad parlamentaria del presidente interino? Bueno, no solo diría Estados Unidos, esto han sido todos los países de la región y también de Europa. Y fíjate también que destaco al Grupo de Contacto de Europa, donde condenó lo que fue la detención contra Roberto Marrero, jefe de gabinete de Juan Guaidó, el presidente interino, y hemos visto una reacción importante. Y parte de lo que no se atreven es precisamente por ese apoyo que también tiene el presidente interino Juan Guaidó de todos los gobiernos. Y esto sería, pues, para mí un desencadenante o acelerar
los procesos de cambio político en Venezuela, porque nadie lo va a tolerar. Y no solo parto de Estados Unidos, parto principalmente de nuestro pueblo, incluso, Idania, y así debo decirlo, hay parte del régimen de Maduro, de personas muy cercanas a Maduro, que tampoco están de acuerdo en detener a Juan Guaidó. Y por eso se da ese espectáculo que se dio el día de ayer, donde no sabíamos qué decir ni cómo hacer, porque ni siquiera parte del régimen acepta que Maduro avance en eso por ese colapso mismo que el régimen está sintiendo a lo interno. Ahora, Carlos, ¿tú crees que puede ser un punto de inflexión? No tanto allanar, o por lo menos declarar que se va a allanar la inmunidad parlamentaria, porque finalmente hay una asamblea constituyente que nadie reconoce, pero ¿puede ser un punto de inflexión el detener, apresar a Juan Guaidó? Mira, yo creo que ese evento de suceder, para mí y Dania, va a acelerar los cambios políticos y debe tener una reacción de rechazo fuerte, muy firme de nuestro pueblo. Estoy convencido que la va a haber, y también de la comunidad internacional. Y siento, y así lo percibo, de que va a ser un desencadenante en el evento de que eso ocurra. ¿Mi mensaje cuál sería? Bueno, hacer todo en este momento para que no se dé, sino simplemente que la presión sea para salir de la dictadura lo antes posible, porque hemos visto cómo se ha consolidado el liderazgo de Juan, y también, Idania, creo que es importante decirlo, cómo se ha preservado la unidad alrededor de la Asamblea Nacional y de los actores políticos en Venezuela. Así que ese aspecto para mí es fundamental para seguir dándole conducción política a esto. Pero sin duda sería un desencadenante, un punto, como tú lo llamas, de inflexión para la crisis venezolana, que a mi modo de ver la aceleraría los cambios. Ahora, Carlos, por otra parte, ciertamente hay unidad alrededor de la figura de Juan Guaidó. Sin embargo, hay quienes presionan para la aplicación del 187-11. Y la verdad que a ratos la gente termina o no termina de entender que el 187, hasta donde uno entiende, no se puede aplicar unilateralmente. No, totalmente. O sea, eso requiere, si se quiere hacer responsablemente y seriamente, es como lo ha venido construyendo el presidente interino y como lo ha venido diciendo. Y tú, yo creo que has dado en el punto de fondo. Esto no es unilateral. Como no hicimos el 23 de enero, tampoco unilateral, sino también comunicamos a los países nuestra agenda y construirla juntos, como lo hemos venido haciendo, como aliados. Y para esto necesitan los aliados. Y para esto tienes que conversar. Y para esto son los tiempos. Quizás, y Dani, yo puedo entenderlo, que hay un desespero natural. A mí me hubiese gustado tener resuelto esto antes. Y además porque yo quiero salvar vidas. Porque cada día que pasa en Venezuela nosotros no contamos días sino muertos. Esa es la realidad y ese es el drama y yo lo entiendo. Y estamos haciendo todo lo que humanamente podemos para poder salir de esto lo antes posible. Pero también sabemos que hay un grupo de aliados que tenemos que irlas construyendo juntos y que a veces los tiempos no son solo los nuestros, sino que implica necesariamente, como tú muy bien lo afirmas, un apoyo completo con los aliados. E insisto, no es solo un país, porque nosotros hemos venido construyendo una alianza de países, donde está Estados Unidos, está toda la región latinoamericana y donde existen países de Europa. Nosotros tenemos que preservar eso. Y esto requiere hacerlo con mucha seriedad, responsabilidad, y cuando las circunstancias, pues, a estos países los lleve a consolidar estos acuerdos. Así que yo creo que hay que manejarlo muy seriamente, responsablemente, como lo ha venido haciendo el presidente interino. Le recuerdo a nuestra teleaudiencia que el artículo 1.800, numeral 11 en la Constitución es el que le da la facultad a la Asamblea Nacional para autorizar el ingreso de fuerza militar extranjera. Eso es lo que hay un grupo que quisiera que se autorizara de una vez, pero tiene que haber algún ejército o algún país o algún gobierno que diga que quiere hacerlo, y eso es lo que hasta ahora pues no ocurre.
Carlos, por otra parte, entiendo que hoy se presentó un proyecto de ley en el Congreso de los Estados Unidos, liderado por el senador Mario Díaz Balar, también por Marco Rubio. Es un proyecto bipartidista para aumentar a $400 millones un paquete de ayuda integral para Venezuela. Efectivamente, Dani, eso se presentó el día de hoy y destaco lo que tú acabas de decir, un acuerdo bipartidista. Si algo tenemos que sentirnos satisfechos es que la causa venezolana ha unido a republicanos y a demócratas. Y esto fue presentado por el senador Marco Rubio Díaz Balar, y el senador Menéndez, demócrata. Esta es la ley más completa que se ha presentado sobre el tema de Venezuela porque abarca lo que es la ayuda humanitaria, el apoyo para el restablecimiento de la democracia y también, Idania, y esto es fundamental, para el proceso de reconstrucción del país una vez nosotros nuevamente recuperemos el sistema democrático. Sí. Así que esto es una ley clave para lo que es la recuperación de Venezuela en estos 3 niveles y creo que el hecho que ya ha sido presentado por varios senadores que tienen de distintos partidos es algo fundamental para materializarlo en el corto plazo. Así que es parte pues, de todos los esfuerzos que se han venido haciendo y de mantener la causa venezolana como una causa o un punto de unión. ¿Sigue Estados Unidos apoyando a Venezuela en su lucha por la libertad? Hay quien piensa que ese apoyo ya no es tan frontal o tan consistente, que se ha quedado en anuncios o en las redes sociales. Bueno, yo creo que no, Idania. Si uno hace la suma de lo que hemos hecho en 10 semanas, esa es la realidad, o para ser quizás más concreto, casi 8 semanas, yo creo que se ha hecho y se ha avanzado mucho y creo que Estados Unidos ha dado muestras muy claras y otros países del planeta a nuestro apoyo y material, con sanciones, con medidas, con apoyo político, con alianzas con otras organizaciones y países. Yo creo que ha sido muy claro, muy contundente y el compromiso de seguir haciendo más. Yo estuve acá, bueno, la semana pasada tú fuiste testigo de cómo nosotros se hizo una gira acá con la primera dama, donde la atención que tuvimos, sencillamente creo que no se le ha dado a ningún venezolano y a pocos presidentes en el mundo, donde fuimos recibidos nosotros por el vicepresidente y John Bolton, sino también por el presidente de la República de acá, por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y por su esposa. Es decir, una gira muy importante que no solo se queda en declaraciones, sino en acciones. Y te adelanto que estoy convencido que se van a anunciar nuevas acciones. Este viernes voy a estar con el vicepresidente Pence en Houston, donde estaremos un encuentro con venezolanos, donde se va a abordar la crisis venezolana y estoy convencido pues que habrá nuevos anuncios de toda esta fuerza que hemos venido impulsando desde acá. Bueno, como señalas, son relaciones que se construyen en el tiempo, es decir, uno intenta entender el desespero de la gente. Quisiera los venezolanos y la comunidad internacional tener soluciones ya, pero 20 años no son fáciles de resolver. Y también, Dani, entender que estamos enfrentando una organización criminal que tiene 20 años, que sabíamos que esto iba a ser complejo y difícil. Lo que sí te puedo decir es que el presidente Juan Guaidó, y como muchos venezolanos, están sacrificando mucho. O sea, a Juan Guaidó le han hecho 2 atentados, lo quieren meter preso, le han amenazado a su familia, a sus hermanos. Hemos visto cómo los venezolanos allá arriesgan su vida día a día luchando en las calles, reclamando por el tema eléctrico. Y también he mandado un mensaje claro de que esta crisis se puede profundizar y hay que prevenir mucho más estos daños. He querido también hacer ese alerta a los distintos países con quienes me he reunido. Y este tema eléctrico, Idania, puede generar problemas de agua, de salubridad, de epidemias. Las cadenas de frío no se pueden mantener las comidas. Hemos disminuido nuestra producción petrolera y esto puede acelerar, de no solucionarse pronto, una estampida nuevamente y el primer país impactado va a ser Colombia y que esto pueda acelerarse y por eso he pedido que se tome esta previsión y más bien se hagan todos los esfuerzos para buscar una salida lo antes posible, porque el país, después de Venezuela, que mayor impacto va a tener sería Colombia.
y ya lo vimos con el episodio que ocurrió en la frontera. Entonces, de manera que si esta crisis eléctrica se prolonga, como pareciera suceder, pudiera generar eventos y acelerar situaciones mucho más difíciles y más complejas, y eso lo he transmitido con la intención de que ejerzamos la presión necesaria para buscar un desenlace lo antes posible. Como siempre, Carlos, 1.000.000 de gracias por estar con nosotros en la tarde de NTN 24. Gracias a ti, Dani. Un fuerte abrazo. Igual para ti. Carlos Vecchio es el representante diplomático en Washington nombrado por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Líderes opositores al régimen de Venezuela también han dado respaldo al presidente encargado luego de que la Asamblea Constituyente madurista aprobara la continuidad del trámite para allanar la inmunidad parlamentaria. María Corina Machado denunció que en el país operan todas las fuerzas del crimen mundial. Este es un informe de Oliver Fernández en Caracas. ¿Cuál Asamblea Nacional Constituyente? Eso es un parapeto ilegítimo, cubano, írrito, desconocido por los venezolanos y por el mundo. Por favor. Aquí el presidente Guaidó es el presidente de todos los venezolanos, reconocido por 53 países y tiene el apoyo de todos los venezolanos para avanzar en una ruta inequívoca. La Asamblea Nacional Constituyente, que supuestamente fue creada para redactar una nueva Carta Magna, terminó siendo un grupo de fuerza y no un grupo para reivindicar derechos. Un órgano inexistente, un órgano espurio. Si yo fuera el presidente Guaidó, hiciera absoluto caso omiso como realmente él le ha hecho a esto. Esto carece de legitimidad. Y cuando digo legitimidad no es un aspecto legal, es un aspecto de reconocimiento jurídico. Machado indicó que Nicolás Maduro le ha declarado la guerra a los venezolanos y que lo que se vive en la actualidad es un conflicto transnacional de orden criminal. Lo que ocurre en las últimas horas pretende distraer a quienes están decididos a buscar un cambio. Por Dios, estamos enfrentando un régimen criminal que está matando, acribillando venezolanos en todo el país. Estamos muy conscientes lo que este régimen es capaz de hacer y miren las amenazas que hoy hay sobre el presidente legítimo. Maduro ordena, exige que los cuerpos paramilitares, criminales salgan a arremeter y asesinar a ciudadanos que de manera pacífica y legítima exigen sus derechos naturales, por encima de los cuales no hay nada. La oposición promete no quedarse de brazos cruzados y la aplicación del artículo 187, numeral 11, pudiera ser la respuesta inequívoca al ilegítimo acto que realizó la Asamblea Nacional Constituyente en contra de Juan Guaidó. Es la protección a la institucionalidad democrática que el mundo reconoce hoy. Y es el mensaje de que esto no tiene vuelta atrás y que tenemos la fuerza y la determinación, lo voy a dejar bien claro, de hacer lo que haya que hacer para liberar a Venezuela. La dirigente María Corina Machado agregó que el 7 de marzo, cuando se registró el primer apagón que dejó al país a oscuras, marcó un antes y un después. Para ella es un genocidio. No hay luz y no va a haber luz mientras Maduro y el régimen criminal estén en el poder. Y si no hay luz, no hay agua. Y si no hay agua, no hay vida, no hay nada. No hay petróleo, no hay transporte, no hay nada. Esto que está ocurriendo, por lo tanto, es un genocidio que no es silencioso, porque el mundo entero lo está viviendo y nosotros lo estamos padeciendo cada hora que pasa. Antes de los últimos sucesos, quizás era comprensible que hubiesen dudas. Hoy, ya más no. Ya más no. Después del grito de Paredón el día de ayer, ¿qué vamos a esperar? La dirigente opositora María Corina Machado dijo que para que hayan elecciones libres en Venezuela es necesario el cese de la usurpación. Criticó a aquellos que pretenden ir a un proceso electoral teniendo como contrincante a Nicolás Maduro. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Y para hoy, en horas de la tarde, estaba prevista la participación del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en una asamblea de ciudadanos en Petare, al este de Caracas, un sector popular muy importante, muy poblado. Sin embargo, la actividad no se realizó. Luis Alejandro Laya en Caracas. Luis, buena tarde. ¿Qué pasó? ¿Por qué se suspendió? Hola, muy buenas tardes, Idania. Pues lo que dice el equipo de prensa de Juan Guaidó es que porque se alargó
una reunión previa que tenía el presidente encargado de Venezuela por el tema Plan País. Sin embargo, nosotros fuimos hasta el lugar esperando la llegada de Juan Guaidó y pudimos observar que había mucho despliegue policial del FAES, de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, que ha venido haciendo pues algunos ingresos a este mismo sector al que él iba a visitar, al barrio José Félix Rivas de Petare en semanas anteriores, llevándose personas detenidas en una especie de respuesta a las protestas anti Nicolás Maduro que se habían dado en esos sectores. Este despliegue fue bastante fuerte, además pues tenían cuadrillas de limpieza que misteriosamente aparecieron en el lugar, atravesaron camiones, incluso un tractor se quedó accidentado de forma muy sospechosa justo en la entrada del sector en el que iba a estar Juan Guaidó. Y bueno, por motivos de seguridad nosotros presumimos que esto fue suspendido. De hecho, su personal de seguridad, quienes no pudieron ni siquiera terminar de ingresar a este sector, nos informaban que no era seguro permanecer en ese sitio. Por eso, pues todos los equipos de prensa nos retiramos. Incluso algunos equipos de prensa que llegaron después o se quedaron más tiempo, uno de ellos fue agredido por una protesta de un grupo de personas que estaba en los alrededores de la zona. Una agresión menor, gracias a Dios no pasó a mayores, algunos daños al vehículo en el que ellos se trasladaban e insultos e improperios en contra del periodista y del camarógrafo cuando se bajaron a intentar ver de qué se trataba esta protesta. Sin embargo, muchísimo despliegue policial en la zona. Nosotros pudimos observar algunas unidades de este grupo FAES que te comentaba al principio y pues bueno, presumimos que fue una situación de seguridad más allá de que esto ha trascendido únicamente como una extensión de una reunión previa que tenía el presidente encargado de Venezuela. Recordemos también que en estos días hubo un par de agresiones hacia las personas que se acercaban a mítines de Juan Guaidó en San Bernardino y en el Valle, ambos sectores del oeste de la ciudad de Caracas. Esta es la información que nosotros tenemos desde Caracas y con ella vuelvo contigo al estudio, Idania. Gracias a Luis Laya. El equipo al que se refiere nuestro periodista es el equipo de BPI, que tuvo una circunstancia difícil y complicada. En el estado Zulia, frontera con Colombia, recordemos que en el tiempo del apagón, del primero de los apagones, se produjeron varios saqueos. Pareciera que en esta oportunidad del segundo apagón, el Zulia no ha logrado restablecer el servicio eléctrico en todos los sectores del estado. Esto, por supuesto, ocasiona protestas y molestias. Hoy, la empresa Pexicola de Venezuela informó que su agencia en el estado Zulia, en la ciudad de Cabimas, que está al pasar el puente, eso que están viendo allí no tiene que ver con lo que estoy hablando. Estoy diciendo y me estoy refiriendo a los saqueos que se han venido presentando en el estado Zulia, en la sucursal de la marca Pexicola. Tenemos el reporte. Edwin Prieto, en el estado Zulia, tiene un reporte para nosotros y quería compartirlo con ustedes porque el Zulia fue el estado que más sufrió en relación a saqueos. Recordemos que el Centro Comercial Sambil, que es uno de los más grandes, si no recuerdo mal, de 160, 170 locales comerciales, aproximadamente 150 fueron saqueados. La gente tiene muchísimo temor de que una circunstancia como esta pueda presentarse de nuevo. Edwin Prieto tiene un reporte. Y Dania, muchas gracias por este contacto. Estamos reportando desde el municipio Maracaibo, en el estado Zulia, todos los detalles sobre este nuevo apagón que se ha registrado en todo el país y que sigue afectando a la población zuliana, tomando en consideración las altas temperaturas que son características de esta región y que llegan a superar los 40 grados de sensación térmica. Esta crisis eléctrica ha dejado en esta última oportunidad a los ciudadanos con más de 120 horas sin el servicio eléctrico, es decir, al menos
9 días sin electricidad. Esta situación ha generado molestia en la población, que ha salido a las calles en reiteradas oportunidades a manifestar su rechazo con respecto a esta crisis en el servicio eléctrico, y se viene generando en el estado Zulia desde aproximadamente el año 2009. En distintos municipios se han generado protestas como Jesús Enrique Lozada, Maracaibo en la costa este del lago, y en el municipio Cabimas en la costa oriental del lago de Maracaibo. En este último municipio se han generado al menos 6 intentos de saqueo, siendo uno en una de las empresas más importantes como es Pepsi Polar, ubicada en la avenida Intercomunal, donde las personas ingresaron de manera violenta, se llevaron todos los productos que estaban en esta empresa, incluso se llevaron hasta las baterías de los vehículos. Las protestas en la costa oriental del lago se han tornado muy violentas y también se han presentado algunas represiones por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, como la Guardia Nacional y también la Policía Regional, y en unas oportunidades con presencia de algunos grupos civiles fuertemente armados, los llamados colectivos, generando zozobra en la población. Incluso hay videos en el que se ve personas disparando desde el helicóptero perteneciente a la gobernación del estado Zulia. En el municipio Maracaibo se han generado 2 intentos de saqueo, de los cuales uno fue efectivo en una de las cadenas de supermercado más renombradas en el estado Zulia, generando también pérdidas millonarias para este sector. La Cámara de Comercio de Maracaibo ha presentado un balance esta semana en el que asegura que las pérdidas son millonarias tanto para el sector comercial como para el empresarial, por lo que exigen a las autoridades la exoneración del pago de los impuestos tanto municipales como regionales, y también manifestaron su alerta porque ante las pérdidas que han tenido por estos apagones, es decir, la inactividad en las empresas, no tienen cómo cancelar la nómina de sus trabajadores. Es una situación verdaderamente complicada la que se presenta en el estado Zulia, porque este nuevo apagón continúa registrándose en los municipios, e incluso las autoridades como el gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, y el alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, han dado cifras muy distintas con respecto a la energización en los distintos municipios. Es decir, Omar Prieto ha asegurado que en el estado Zulia se ha energizado el 60% del territorio, mientras que el alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, ha asegurado que se ha energizado solo el 30% de la capital del estado Zulia. Este es el reporte que podemos llevarle desde el occidente venezolano, desde el municipio Maracaibo. Reporto para todos ustedes en NTN 24, Edwin Prieto. Gracias a nuestro colega Edwin Prieto por actualizarnos de lo que ocurre allí en el estado Zulia. Rápidamente vamos al corte. Dipsia Dubón nos acompaña en la próxima parte del programa y vamos a hablar de un informe que se ha presentado en Costa Rica por la presencia de nicaragüenses. Se han identificado los problemas que están afrontando, pero también se aportan las posibles soluciones. Unos 50.000 nicaragüenses han llegado a Costa Rica en este último año huyendo de la crisis bajo el régimen de Daniel Ortega. Las circunstancias para ellos no son las mejores, no han sido las mejores. A pesar de los ofrecimientos del gobierno de Costa Rica por una mejor o para una mejor calidad de vida, no se ha logrado concretar lo ofrecido. Panóptico Nicaragüense realizó un informe que revela las persistentes violaciones a derechos humanos en Nicaragua, que ha obligado a miles a salir del país y buscar en Costa Rica una oportunidad de subsistir. Pero ha identificado los problemas que se presentan en Costa Rica, pero también las soluciones. ¿Cuál es el estado migratorio? ¿Qué es lo que está ocurriendo con ellos? ¿Cuáles son las alternativas? Quiero saludar en esta parte del programa a Dipsia Dubón. Ella es exdiputada, defensora de derechos humanos, miembros de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Dipsia, buena tarde, gracias por acompañarte. Buenas tardes, gracias Idania por esta oportunidad. Realmente Panóptico Nicaragüense es una iniciativa que hemos construido algunos nicaragüenses que estamos en estos momentos tratando de analizar cuál es la situación de los nicaragüenses después de la crisis en nuestro país. Y lo primero que identificamos es que de manera regular alrededor de 42.400 nicaragüenses han entrado a Costa Rica y han solicitado una condición de refugio. Sin embargo, los nicaragüenses
han ingresado a Costa Rica también por vías irregulares, lo que no permite contabilizar el total de los nicaragüenses que realmente están en territorio costarricense. Ese es el principal problema. ¿Cuántos somos? No sabemos. Solamente tenemos el dato de los nicaragüenses que han solicitado una condición de refugio, de los cuales, de esos 42.400, solamente a 23.100, el gobierno de Costa Rica ha otorgado el carnet de solicitante de refugio. Un carnet que no asegura derechos y garantías más que la regularización en la permanencia en el territorio costarricense. De esos 23.100 que tienen un carnet de solicitante de refugio, solamente el 12% de los que han solicitado, en general 4.990, tienen permisos laborales. Esos permisos laborales permiten que los nicaragüenses puedan participar en algunas actividades, porque también hay una lista taxativa donde los nicaragüenses pueden optar a algunas ofertas laborales en construcción, en sectores agrícolas, en trabajo doméstico, pero para optar a otros procesos laborales se complejiza, porque se necesitan homologar los títulos de la mayoría de los nicaragüenses que llegaron. Es importante señalar que los nicaragüenses que están llegando a Costa Rica a partir de la crisis de Nicaragua no tienen el mismo comportamiento de los nicaragüenses que venían en otras oleadas, oleadas más vinculados a temas económicos. Estos son nicaragüenses que en su mayoría son perseguidos políticos, que tenían un estatus laboral, eran dueños de pequeños negocios, eran empresarios, eran campesinos, dueños de tierra, o eran profesionales en ejercicio pleno en Nicaragua. Entonces, ¿qué pasa? Que tenés a una población importante que no tiene en estos momentos fuentes de ingresos, que no tienen cómo asegurar el techo y la alimentación de sus familias que están acá o de ellos mismos, y la situación en materia humanitaria es crítica. Claro, aquí hay... Pero te interrumpo para esto. ¿Qué pasa con los que no tienen permiso para trabajar? Que perfecta la descripción que has hecho, pequeños negocios, empresarios, profesionales, otros. ¿Qué pasa con quienes no tienen permiso para trabajar? Bueno, que son la mayoría, ¿verdad? O sea, de los 42.400 que solicitaron permiso de refugio, solicitud de refugio, solo 4.990 tienen permiso laboral, solo el 12% tiene permiso laboral. Esto es un dato muy importante. El resto está viviendo de la caridad, y hay que decirlo así, y de la solidaridad que tienen los nicaragüenses en el exterior. Las comunidades nicaragüenses que radican en Estados Unidos, que radican en Europa, que están haciendo gestiones permanentes para enviar recursos a los nicaragüenses para que puedan arrendar las casas donde están viviendo, para que se puedan comprar los paquetes alimentarios y se pueda atender. En una menor proporción, ACNUR hasta diciembre del año pasado estuvo entregando paquetes alimentarios y estuvo dando unos apoyos puntuales para la sostenibilidad de algunas familias para que pudieran alquilar viviendas, pero eso también se agotó. En la medida en que el gobierno de Costa Rica no asume que esta es una circunstancia difícil para esta nueva comunidad de nicaragüenses que ha llegado a Costa Rica por razones políticas y que por lo tanto su condición no es de migrante económico, su condición es de perseguido político que busca refugio, y que por lo tanto la migración es un resultado colateral de la crisis política de Nicaragua, y que si no se entiende y no se dimensiona que el problema fundamental de esta crisis es de naturaleza política y que la migración es una causa de la crisis, entonces no se pueden realizar las intervenciones necesarias, porque si no se asume la naturaleza política de la crisis, este efecto como colateral, no se pueden abordar las propuestas de solución que nosotros presentamos, que ya demandan. ¿Cuál sería la solución? Es decir, ¿qué tendría que hacer el gobierno de Costa Rica para hacer viable alguna solución? Porque al final es una crisis humanitaria la que va a presentarse. Una crisis humanitaria que tiene perspectivas a agravarse en la medida en que las condiciones económicas en Nicaragua se empiezan a deteriorar también. Es importante señalar que si el gobierno de Costa Rica reconoce que este es un problema de naturaleza política, con manifestaciones migratorias, humanitarias y derechos humanos, va a poder obtener
la solidaridad de la comunidad internacional. Este no es un problema que le corresponda afrontar solamente a Costa Rica, va más allá del Estado costarricense y de la sociedad costarricense, que también ha apoyado a la comunidad refugiada que ha llegado a su país. Nosotros pensamos que esto requiere una respuesta regional e internacional basada en la responsabilidad compartida que tienen los estados de respetar y garantizar los derechos humanos. Lo mismo que ha sucedido con los venezolanos ha sido una respuesta regional. Entender que los nicaragüenses también son refugiados políticos, que están siendo perseguidos, que están buscando cómo sobrevivir frente al asedio de un régimen que es criminal, va a posibilitar que la región busque recursos frescos para atender de manera humanitaria esta crisis, pero también para presionar de manera más integral a este régimen de Ortega para que podamos encontrar los nicaragüenses una salida más pronta y más duradera. Nosotros pensamos también que esta respuesta requiere asistencia humanitaria, requiere asistencia particular a los más vulnerables. Aquí hay niños y niñas que necesitan atención psicosocial, que necesitan ingresar a la escuela, no solamente con el derecho universal de estudiar, sino también ir con sus uniformes escolares, ir con sus materiales escolares para poder tener. Requiere de que se generen algunos esfuerzos público-privados para generar condiciones de empleabilidad para esta nueva comunidad que necesita sobrevivir, y que también requiere disponer algunos recursos del Estado para el adiestramiento de actividades de menor complejidad. Tenemos grandes comunidades de nicaragüenses expertos en zapatería, en artesanía, muchos que vienen de la ciudad de Masaya, gente que huyó por veredas, pero que son grandes artesanos, que hoy podrían estar produciendo hamacas, haciendo zapatos, carteras, lo que vos querrás, manejando el cuero y la madera. Yo creo, Edipcia, que se puede aprender de la experiencia, por ejemplo, tú lo has mencionado, de los venezolanos, por ejemplo, en Colombia, hacer un censo, saber exactamente quién puede ocuparse en qué profesión o qué oficio tiene, dónde se le puede sacar mejor provecho y evidentemente tener un permiso de trabajo para que puedan integrarse a la vida del país, porque es la única manera que la inmigración no termina siendo un problema. Eso es lo que dice la experiencia en otros países. Efectivamente, Idania, uno de los temas claves que ya le corresponden al Estado de Costa Rica tiene que ver con revisar su legislación y revisar los mecanismos que ha establecido para atender a esta población que sigue operando con la normativa anterior, que era para recibir a comunidades pequeñas que venían a hacer migración de tipo económica, más estacional, y que después regresaban a Nicaragua. Hoy por hoy estamos hablando de un flujo que es mayor, un flujo que tiene otras características y que requiere una respuesta más inmediata. El permiso laboral debería ser entregado de manera inmediata para que estas personas puedan ser sostenibles. Yo creo que requiere... No, te iba a decir, yo creo que todo pasa por reconocer que hay una crisis política que obliga a esta gente, a los nicaragüenses, a desplazarse a territorio de Costa Rica, que hay que aceptar que esta migración está siendo expulsada de su propio territorio y aceptar que está allí, y una vez que es reconocida, pasar entonces a aplicar las soluciones del caso. Edipcia, lamentablemente tengo que despedirte. Quería conversar contigo esto más, creo que nos da para hacerlo en otra oportunidad porque hay mucho de qué hablar. La migración nicaragüense que está en Costa Rica tiene que ser atendida, como se ha atendido, y bien lo dice Edipcia, por ejemplo, la migración venezolana. Aceptar que ambas vienen de una persecución política, de una situación creada por la política y que eso es lo que ha hecho que se desplacen de su propio territorio. Te agradezco un montón que hayas estado con nosotros. A ustedes, gracias, Idania, y efectivamente este no es un hecho migratorio, este es un hecho de problema político que tiene consecuencias migratorias y que requiere una actuación inmediata, porque aquí se están violentando también derechos humanos fundamentales de comunidades muy frágiles como son niños y niñas también. Así es. Buena tarde para ti. Llegamos al final de la tarde, nos faltó tiempo. Les espero mañana como siempre para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día. Buena tarde para todos.